¿Qué pasaría si la computadora de uso diario, dejara de ser una simple herramienta pasiva? Digamos un pedazo de metal que solo obedece comandos, y de repente se convirtiera en un participante activo en nuestra forma de trabajar. O sea, una máquina que literalmente reestructura la forma en que hace matemáticas básicas, solo para no agotar la batería, ¿verdad? Exacto. O un equipo que tiene una superficie física diseñada químicamente para destruir virus. Hoy vamos a explorar a fondo la nueva generación de hardware que promete cambiar las reglas del juego. Específicamente, estamos analizando las entrañas de la línea Asus VivoBook 16. Sí, incluyendo las series S16 y los modelos convertibles Flip OLED. Todo este ecosistema que la industria ahora llama Copilot Plus PCs. Bien, vamos a desempacar esto porque hay mucha jerga técnica flotando y necesitamos entender qué es real y qué es simple marketing. Para entender por qué estas máquinas afirman ser un salto generacional, yo creo que tenemos que levantar el capó y mirar lo que pasó con el cerebro tradicional de la computadora. Pues mira, el cambio fundamental aquí es que ese cerebro ya no está solo. Durante décadas, toda la industria de la computación giró en torno a la CPU, el procesador central. Era, digamos, el trabajador incansable que hacía absolutamente de todo. Claro. Y luego le sumamos la GPU para manejar los gráficos. Exacto. Pero el salto arquitectónico de esta generación, con chips como el Intel Core Ultra en sus series 2 y 3, o la familia AMD Ryzen AI, específicamente procesadores como el Ryzen AI 9HX 370, es la integración de una tercera pieza clave, la NPU. La unidad de procesamiento neuronal, ¿no? Y aquí es donde los números empiezan a volar. Se habla de una capacidad de hasta 50 TOPS, que significa billones de operaciones por segundo. Ajá, 50 billones, sí. Pero a ver, dejemos los acrónimos de lado un momento. Bajemos esto a tierra. Si la CPU ya es increíblemente rápida, ¿por qué necesitamos otra unidad de procesamiento? Porque mi impresión siempre ha sido que una CPU de gama alta ya puede hacer lo que sea. Y puede, claro que puede, pero a un costo de energía y temperatura brutal. Pensemos en cómo funciona una CPU tradicional. Es como un auto de carreras de Fórmula 1. Es increíblemente veloz. Sí, va a 1000 por hora. Tareas de inteligencia artificial como difuminar el fondo de la cámara en tiempo real, aislar la voz del ruido de la calle con la cámara Asus Asense o generar una imagen desde cero con Co-Creator o MuseTree no son un solo paquete. Son millones de pequeños paquetes matemáticos, supongo. Sí, que necesitan ser entregados exactamente al mismo tiempo, o sea, la matemática matricial. Si usas ese auto de Fórmula 1 para entregar 1 millón de paquetes simultáneos, el motor se va a fundir. Los ventiladores empiezan a sonar como turbinas de avión. Tal cual. Y la batería se desploma. Entonces, la NPU no es un auto de carreras. Es, imagínate, una flota de 10.000 drones de entrega. Individualmente, cada dron es más lento que el auto de Fórmula 1, pero están diseñados para trabajar en paralelo. ¡Wow! Pueden procesar esas ecuaciones masivas de la IA simultáneamente sin apenas sudar, consumiendo una fracción mínima de la energía. Bien. Esa separación de tareas tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista de la ingeniería. Funciones como Recall, que permite buscar archivos simplemente describiendo algo que uno recuerda haber visto, o StoryCube, para organizar gigabytes de fotos automáticamente. Entiendo que eso requiera los drones de la NPU. Así es. Pero, tengo que ser un poco escéptico aquí. Ya teníamos software de IA. Mi teléfono lleva años difuminando el fondo de mis fotos. Entonces, ¿por qué marcas como Asus están imponiendo un botón físico, una tecla de Copilot dedicada en el medio del teclado? ¿No es esto un simple truco publicitario? Yo, como analista, entiendo ese escepticismo. La tecla en sí puede parecer puro marketing, pero la mecánica detrás es lo que importa. No estás presionando un botón para abrir un chat de texto. Entonces, ¿qué hace realmente? Estás invocando un subsistema de hardware completamente distinto a nivel de sistema operativo. Cuando alguien presiona ese botón y pide analizar un documento largo, la orden no pasa por la CPU de alto consumo, va directo a la NPU. De hecho, las pruebas de rendimiento muestran mejoras de hasta un 70% en la multitarea. ¿70%? ¡Wow! O sea, al invocar este subsistema mediante el hardware, estás liberando a la CPU tradicional. Exactamente.
Y cuando la CPU no está al 100%, la eficiencia térmica cambia por completo. Básicamente, el botón es el interruptor para apagar el Fórmula 1 y mandar los drones. Y esto me lleva a la siguiente pieza del rompecabezas. Si la NPU está asumiendo todo este trabajo pesado en segundo plano y ahorrando tanta batería, ¿qué hace el sistema con esa energía extra? Esa es la pregunta clave. Porque veo en las fuentes sobre esta línea VivoBook 16 que han decidido gastar ese presupuesto energético en algo que históricamente drena las baterías, una pantalla OLED de nivel profesional. Así es una pantalla Asus Lumina OLED con resolución de hasta 3.2K. Y han optado por una relación de aspecto de 16:10. Que, para ponerlo en contexto, significa que la pantalla es un poco más alta que los monitores panorámicos tradicionales. Sí, te da más espacio vertical. Lo cual es genial porque ya no hay que hacer tanto scroll al leer un PDF o escribir código. Pero lo que me dejó pensando, son las especificaciones de movimiento. Hablan de una frecuencia de actualización de 120 Hz, que es rápido, pero destacan un tiempo de respuesta de 0.2 milisegundos. 0.2, sí. Lo comparan con las pantallas LCD tradicionales que dicen ser para gamers con 165 Hz, pero que tienen 3 milisegundos de respuesta. ¿Por qué esos microsegundos importan tanto visualmente? Pues la diferencia radica en la química subyacente de cómo se produce la luz. En una pantalla LCD tienes una gran luz de fondo encendida todo el tiempo, y para cambiar de color, unos cristales líquidos tienen que girar físicamente para bloquear o dejar pasar esa luz. Espera, ¿giran físicamente? Sí, hay un movimiento físico microscópico, y ese giro toma tiempo. 3 milisegundos suena a poco, pero a 120 cuadros por segundo, el panel ya está intentando dibujar el siguiente cuadro antes de que el cristal haya terminado de girar del cuadro anterior. Claro, y por eso el texto deja esa estela borrosa cuando uno se desplaza por una página web, el famoso efecto fantasma. Exactamente. Pero en un panel OLED, la palabra clave es orgánico. Cada uno de los millones de píxeles es su propia fuente de luz individual. Se encienden y apagan instantáneamente, en 0.2 milisegundos. O sea, no hay cristales girando. Nada de cristales. Por lo tanto, un panel OLED se ve mucho más nítido y fluido en movimiento que un LCD, porque no hay superposición de imágenes. Y esto también se traduce en la pureza del color. ¿Te refieres a la gama de colores? Sí. Hablamos de una cobertura del 100% de la gama DCI-P3, que es el estándar de color que usan las cámaras de cine de Hollywood, e incluso cuenta con validación Pantone en ciertos modelos. Para asegurar que el rojo que se ve en pantalla sea matemáticamente el rojo exacto que saldrá en una impresora, ¿no? Tal cual. A ver, frena ahí. Todo esto suena increíble. La claridad es espectacular, la reducción de luz azul dañina en un 70% gracias a la certificación TÜV Rheinland es fantástica para cuidar los ojos. Sí, previene un montón la fatiga visual. Pero hablemos de la realidad cruda. Conozco casos de personas que invirtieron en televisores OLED carísimos y a los 2 años tenían el logo del canal de noticias grabado permanentemente en la esquina de la pantalla. El famoso burn-in o retención de imagen. Ah, sí, el fantasma del OLED. En una computadora con Windows, la barra de tareas está estática ahí abajo el 100% del tiempo. ¿Cómo se justifica poner este panel en una máquina de trabajo si se va a arruinar por dejar un Excel abierto? Es una preocupación muy válida. Y de hecho, fundamental con los compuestos orgánicos. La degradación es una ley de la física. Pero aquí entra en juego un sistema de mitigación profundo llamado Asus OLED Care, que opera a un nivel casi imperceptible. ¿Qué hace exactamente? Primero, el sistema hace un desplazamiento de subpíxeles. Mueve ligeramente la imagen completa un par de píxeles en diferentes direcciones de forma periódica. Como la resolución es de 3.2K, el ojo humano ni siquiera lo nota. O sea, básicamente mantiene a los píxeles ejercitándose para que no se atrofien en una sola posición. Exacto, no deja que se queden fijos. Además, el sistema detecta partes estáticas de la pantalla, como esa barra de tareas de Windows, y reduce sutilmente el voltaje solo en esa zona específica. Todo esto sin oscurecer la ventana en la que se está trabajando. Inteligente. Y hay un truco arquitectónico adicional, el contraste. Estos paneles tienen una certificación Display HDR True Black 600, lo que significa un contraste de 1.000.000 a 1.
1.000.000 a 1, wow. Como el negro en un OLED es literalmente un píxel apagado que no consume energía y no se desgasta, Windows viene preconfigurado en modo oscuro. Y como el contraste es tan perfecto, no necesita subir el brillo al máximo para distinguir los detalles. Operar con un brillo general más bajo retrasa drásticamente el envejecimiento del panel. Entonces es un hardware que usa el software para autoprotegerse. Yo diría que es brillante. Ahora, tenemos un cerebro que ahorra energía y una pantalla impresionante, pero nada de esto importa si el cuerpo de la máquina es frágil, ¿verdad? Claro, el mundo real es duro. Totalmente. Y estamos viendo modelos que parten desde 1.39 centímetros de grosor. Eso es casi el grosor de un lápiz. Y pesan alrededor de 1.5 kilos. Una carcasa tan delgada, de aluminio con pantallas táctiles recubiertas de Corning Gorilla Glass NBT en los modelos convertibles, suena a algo que se va a doblar en la mochila. Esa es la gran paradoja del diseño moderno, combinar delgadez extrema con rigidez estructural. Y la respuesta de ingeniería aquí fue someter estos chasis al estándar militar USML-STD 810H. He visto esa etiqueta militar un montón de veces, pero siempre me suena a palabras vacías o a puro marketing. ¿Qué significa realmente pasar ese estándar? O sea, ¿le disparan a la laptop? No llega a pruebas balísticas, afortunadamente. Pero es un régimen de castigo de 26 procedimientos severos diseñados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Implica someter la máquina a vibraciones sostenidas, que simulan miles de kilómetros en vehículos todoterreno, pruebas de caída libre, explosiones de polvo y arena. Leí una prueba específica en las notas que me pareció una locura. Operar a una humedad del 95% durante 10 días continuos. Al principio pensé, ¿quién se lleva su laptop a una expedición de supervivencia en la selva amazónica? Suena extremo, ¿sí? Pero luego lo pensé mejor. Si alguien vive en una ciudad húmeda y pasa de una oficina con el aire acondicionado a 18 grados al calor de 35 grados de la calle... Exactamente. Ese es el punto. Ese choque térmico crea microcondensación de agua directamente en las pistas de cobre de la placa base. Como cuando un vaso de agua fría suda. Tal cual. En una computadora normal, esa humedad microscópica causa un cortocircuito o corrosión silenciosa a lo largo de los meses. Y un día la máquina simplemente no enciende. Superar el estándar 810H significa que los componentes internos tienen recubrimientos específicos para evitar que esa condensación fría la electrónica. ¡Qué interesante! Y ya que hablamos de interactuar físicamente con la máquina, hablemos del teclado, porque para la gran mayoría el teclado es la herramienta principal y el nivel de microingeniería que hay en este teclado, llamado ErgoSense, es casi obsesivo. Es un diseño muy particular. Tienen un paso de tecla de tamaño completo, 19.05 milímetros. Y leí que las tapas de las teclas tienen una concavidad de 0.2 milímetros. Literalmente moldearon el plástico para que coincida con la curvatura de la yema del dedo. Pero lo que me detuvo en seco fue esto. Los ingenieros calcularon algo llamado proporción de clic. Dicen que la fuerza de resistencia debe estar entre el 45 y el 60%. Así es. ¿Por qué tanto análisis para una simple tecla de plástico? O sea, ¿un usuario común nota tanta microingeniería? Porque una simple tecla dicta cuánta fatiga sentirán las manos después de 8 horas escribiendo. La ciencia táctil detrás de esto es fascinante. Debajo de cada tecla hay una cúpula de goma. Cuando presionas, encuentras una resistencia inicial. Esa es la fuerza de actuación. Ajá. Si es muy alta, el teclado se siente rígido y los tendones trabajan de más. Si es muy baja, se siente blando o esponjoso. Pero el punto crítico es cuando la cúpula finalmente colapsa y hace contacto eléctrico. Si la caída después del colapso no está amortiguada correctamente en ese rango del 45 al 60%, el dedo choca violentamente contra la placa base. Un microimpacto tras otro. Miles de veces por hora. Claro, ese choque constante es lo que hace que duelan las articulaciones al final del día. Así que calibrar esa resistencia de la goma para absorber el impacto final es crucial. Es salud ocupacional pura. Y han acompañado esto con un panel táctil un 40% más grande que incorpora los Asus Smart Gestures. Sí, vi eso. ¿Cómo funciona en la práctica? Es una solución fantástica para la memoria muscular.
Permite deslizar un dedo por el borde izquierdo del panel para subir o bajar el volumen, o por el borde derecho para ajustar el brillo de la pantalla, e incluso en la parte superior para avanzar o retroceder en la línea de tiempo de un video. Todo sin tener que apartar la vista de la pantalla para buscar los botones. Es como tener los diales físicos de una consola de edición integrados. Me encanta. Pero, a ver, aquí chocamos con la física básica, y necesito que me expliques este truco de magia. Dime. Tenemos un procesador brutalmente potente. Tenemos una pantalla OLED brillante. Todo empacado en un chasis de metal de menos de 1,5 centímetros de grosor. Esto es una receta perfecta para dos cosas: que la batería dure 2 horas y que la máquina se caliente tanto que no se pueda tener sobre las piernas. Empecemos por la batería. ¿Cómo solucionan esto? Pues los fabricantes montaron una batería masiva de 75 vatios hora. Y las pruebas internas, particularmente para las configuraciones con los chips AMD Ryzen 9 de alta eficiencia, afirman una autonomía que puede alcanzar las 28 horas. Ahí voy a intervenir porque soy muy escéptico. Nadie trabaja 28 horas seguidas sin enchufar. Y si leemos la letra chica, siempre logran esos números mágicos poniendo a reproducir un archivo de video local, bajando el brillo casi a 0 y apagando el Wi-Fi. Es el estándar de la industria para las pruebas, sí. En un escenario del mundo real, trabajando con inteligencia artificial, el Wi-Fi conectado, 10 pestañas del navegador, una videollamada y programas de fondo, la historia es diferente. ¿Cómo ayuda la tecnología a gestionar la energía sin vivir atados a un enchufe? Tienes toda la razón en ser escéptico de los números de laboratorio. En la práctica, la gestión de energía viene de combinar software de bajo nivel, carga rápida del 0 al 60% en 49 minutos y compatibilidad con USB eCharge. Que permite usar desde cargadores de avión hasta baterías externas. Exacto. Pero hay algo más importante, el desgaste químico. La aplicación MyASUS tiene una función de gestión de salud de la batería. Las baterías de iones de litio sufren estrés físico severo cuando se mantienen cargadas al 100%, mientras la máquina está enchufada todo el día en un escritorio. Pasa muchísimo. El software permite limitar la carga máxima directamente al 80%. Esto evita la degradación de las celdas y extiende la vida útil de 1000 a 1200 ciclos de carga completos a lo largo de los años. Y claro, como dijimos antes, la arquitectura de la NPU asume las tareas de fondo de IA, reduciendo drásticamente la demanda sobre la batería. O sea, no se trata solo de que la batería dure más hoy, sino de que de aquí a 3 años siga durando lo mismo y no se muera al 30%. ¿Y qué pasa con el sobrecalentamiento? Porque se habla de un consumo de procesador de hasta 54 vatios. Meter 54 vatios en un espacio tan reducido suena a que podría cocinar un huevo en la carcasa. Sí, es un desafío térmico gigante. Para disipar ese nivel de calor, el sistema, llamado ASUS iCool, rediseñó los ventiladores por completo. Usan ventiladores duales IceBlade con 97 aspas cada uno. Y el detalle crucial es el material. Están fabricados con un polímero de cristal líquido. Espera, ¿por qué cristal líquido y no plástico normal? Porque para meter 97 aspas en un espacio de milímetros, cada aspa tiene que ser microscópicamente delgada. Si usaran plástico tradicional, la fuerza centrífuga a las revoluciones necesarias para enfriar el equipo simplemente deformaría las aspas o las haría estallar. ¡Qué locura! El polímero de cristal líquido mantiene la rigidez aerodinámica. Tiran el calor fuera a través de tubos de cobre duales y filtros de polvo, manteniendo el ruido por debajo de los 38 decibelios. Esencialmente, la máquina disipa el calor emitiendo solo un susurro de fondo, sin ese zumbido molesto que distrae. Y ya que mencionas las distracciones, esto conecta perfectamente con la conectividad de la máquina. Las especificaciones apuntan a la inclusión de Wi-Fi 7. No es solo el nuevo Wi-Fi. Dice que es 4.8 veces más rápido que Wi-Fi 6. Es un salto inmenso. Pero lo que me pareció fascinante es el mecanismo que usa para evadir interferencias. Usan tecnología Multi-Resource Unit, o algo llamado perforación de preámbulo. Es una maravilla de la ingeniería de redes. A ver, imagina que las conexiones de Wi-Fi tradicionales son como una autopista de varios carriles. Si hay un accidente en uno de los carriles, o en términos de redes, si hay una interferencia por el router del vecino, toda la autopista se ralentiza para todos. Toda la red crea un embotellamiento.
Así es. Lo que hace el Wi-Fi 7 con esta tecnología es, en esencia, poner conos de tráfico únicamente alrededor de ese bache o interferencia específica. Aísla el problema milisegundo a milisegundo, permitiendo que los datos sigan fluyendo a máxima velocidad por todos los demás carriles libres. Nunca se pierde el ancho de banda masivo. Exacto. Y esta filosofía de limpiar la señal se lleva también al audio. Utilizan inteligencia artificial de aprendizaje profundo para cancelar el ruido de forma bidireccional en las llamadas grupales. Aísla las frecuencias de la voz humana y corta en seco todo lo demás. El sonido del tráfico, alguien tecleando mecánicamente al lado, el perro ladrando, todo desaparece. Si damos un paso atrás y vemos la imagen completa de todo lo que hemos desglosado hoy, esta máquina es la herramienta definitiva para alguien que necesita absorber grandes cantidades de información sin sentirse abrumado. Definitivamente. Tienes una NPU que organiza archivos por sí sola y ahorra batería. Una pantalla OLED que cuida activamente la fatiga visual, mitigando la luz azul. Un chasis que sobrevive a la humedad y una red que esquiva el tráfico de datos. Todo ese esfuerzo mental que antes se gastaba peleando contra la tecnología simplemente desaparece. Libera ancho de banda mental valioso para enfocarse en el aprendizaje y la creación. Y eso plantea una pregunta importante. Nos lleva a un último concepto de las fuentes que aún no hemos discutido. Y empuja los límites de lo que consideramos hardware. Hay una tecnología incorporada llamada Asus Antimicrobial Guard Plus. Y no es un recubrimiento plástico cualquiera. No, las notas revelan que es un tratamiento clínico, aplicado a las zonas que más se tocan, como el teclado y el panel táctil. Los estudios clínicos muestran que este tratamiento inhibe el crecimiento de bacterias y virus, incluyendo el COVID-19 y la influenza, en un 99%. Y esa protección dura hasta 3 años. Y esta es la idea provocadora con la que quiero que nos quedemos hoy. Empezamos hablando de IA que filtra el ruido de nuestras reuniones, sistemas avanzados para proteger nuestros ojos de la luz azul, y ahora incluso vemos tratamientos clínicos para combatir bacterias microscópicas a nivel físico. Hemos cruzado una línea interesante, ¿sí? Totalmente. ¿En qué punto estas computadoras dejan de ser simples herramientas de trabajo y se convierten literalmente en una extensión de nuestro propio sistema inmunológico y cognitivo? Es un concepto fascinante para dejar flotando y pensar. Con eso terminamos el análisis de hoy. Un hardware que ya no solo obedece, sino que interactúa y protege. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima exploración.